Este vídeo es la continuación del precedente en el que estábamos analizando en qué mecanismos energéticos de la medicina china podíamos pensar ante una alteración cutánea. Pues bien, la quinta opción que os he colocado es que se trate de la alteración de uno de los 8 Chiching Pamai o meridianos extraordinarios. Todos conocéis el listado de indicaciones clínicas de cada uno de los extraordinarios y, por otra parte, en la lista de reproducción que les dedicamos, explicamos sus resonancias psicológicas, es decir, en qué contexto psicológico podemos pensar en la alteración de cada uno de ellos. Por tanto, quien no los conozcáis, os remito a esta larga lista de reproducción que incluye casos clínicos concretos tratados con un punto de cada uno de los meridianos extraordinarios. Y además, en el caso de Dumai tenéis esta exhaustiva explicación de todas sus resonancias en este vídeo que está dentro de la lista de reproducción de El punto único. Por tanto, lo que me queda aquí comentar es que Dumai, que como veréis luego, porque luego lo explicaré de otra forma, pertenece al nivel energético Tai Yang, es un extraordinario del cual un 70% de sus puntos tienen indicaciones clínicas cutáneas. Por tanto, si vuestro paciente que acude por un eczema, por ejemplo, tiene una predominancia o una carencia del arquetipo paterno, tiene un conflicto con el control, bien por exceso o por defecto, de todo lo que le rodea, y revisando las indicaciones clínicas de los puntos que pertenecen a Dumai, aquí tenéis las fuentes de las que he extraído esta información y en la parte inferior podéis ver que también he incorporado todas aquellas alteraciones cutáneas que yo he visto que se habían resuelto tras la estimulación aislada de alguno de los puntos. Y esto lo he hecho a lo largo de 30 años. No tengo todas las fuentes porque no iba apuntando de quién. Era un estudio personal para mí. Y que os adjunto para que podáis hacer un pantallazo. La clínica es extremadamente variopinta porque tengamos en cuenta que hay puntos de Dumai que están representando Zangfu de todo el organismo. Y yo añadiría, si además de ser un prototipo de sujeto típicamente Dumai, la clínica se presentara en zonas muy yang, porque lo más yang es lo que resuena sobre Dumai, entonces tal vez es la única resonancia a la que os debáis remitir para tratar a vuestro paciente. En segundo lugar tenemos los puntos de Renmai, 80% de los cuales tratan patología de la piel. Viendo las indicaciones clínicas de los puntos, todo tipo de alteraciones. Y curiosamente, y digo curiosamente porque parece más típico de Chongmai, también aquellas que afectan a la sangre impura. Es decir, cuando la piel, veréis que tiene una función de excreción también, es el lugar de salida de toxinas del organismo. Y cuando pensaremos en Renmai, pues al margen de que pueda el paciente tener otros síntomas compatibles con la alteración de este extraordinario, si interrogamos sobre la infancia y detectamos la presencia de aquellas carencias que suelen resonar sobre él, entonces considerad sus puntos como posibilidad terapéutica. Continuamos con los Chiching Pamai. Tenemos Chongmai, 50% de cuyos puntos también tratan la piel. Y este 50% es muy elevado porque en los puntos que yo considero pertenecientes a Chongmai, que no os los pongo aquí porque serán los propios de cada uno de los meridianos, yo personalmente incluyo todos aquellos del meridiano de riñón y el meridiano de estómago que están en la zona abdominal y torácica. Y lo hago teniendo en cuenta que Chongmai, no solo en estómago 30, yo creo que en todo él, pone en contacto cielo anterior, riñón, con cielo posterior, su Yangming, estómago, pero además tiene todos aquellos ramos laterales que irrigan el abdomen y el tórax. Y entonces me parece muy normal que entre estos ramos estén cruzando con los puntos de los meridianos que acabo de comentar. Encontraremos la tipología propia de Chongmai, alteraciones de la sangre, problemas con los cambios en la vida, dificultades con las mutaciones, con las digestiones, por ejemplo. En general, el conjunto de los puntos que yo atribuyo a Chongmai y que me he mirado tratan pruritos, eczemas, pero también problemas de sangre impura.
Por el contrario, Dai Mai, aquel meridiano en horizontal que ubica al hombre en el cosmos y en la sociedad que lo circunda, tiene un 40% de sus puntos con alteraciones cutáneas, que no son muchos porque sus puntos son pocos, pero en ellos sobre todo predominan problemas epidérmicos de escamación, prurito, eczema, es decir, alteraciones de las capas superficiales de la piel. Y de nuevo, insisto, habría que pensar en emplear algunos de sus puntos cuando el resto de la clínica sea compatible. Es decir, que, como siempre, no puede venir un paciente con una patología cutánea y que nosotros nos limitemos a aplicar cualquier receta. Hay que hacer un estudio a fondo de cuál es el terreno en el que aparece esta alteración cutánea, porque todo en el sujeto nos habla de él. Continuemos con los extraordinarios periféricos. Los Chiao Mai, Yin Chiao Mai, tiene un 60% de sus puntos que tratan temas sobre todo de prurito y también de sangre impura, es decir, de viento o de sangre impura, igual más o menos que Yang Chiao Mai, que tiene algún punto muy importante para la piel en general. Un 50% de sus puntos tratan este mismo tipo de patología. Recordad que los Chiao Mai tenían que ver con el enraizamiento del sujeto y su situación dentro de la sociedad, y no voy a extenderme porque esto está explicado. Y pasamos a los Wei Mai, que son aquellos cuya proporción de puntos es inferior en tratamiento de patologías cutáneas, un 30% para los puntos de Yin Wei Mai, que recordad que armoniza el interior y casi toda la clínica de sus puntos trata problemas de sangre impura, y un 25% de los puntos de Yang Wei Mai que tratan en la piel problemas más superficiales, como prurito, dolor o calor. Y a continuación, el resto de resonancias que voy a comentar de la piel atañen a los Zangfu. Y empezaremos con el pulmón. El pulmón ha sido ampliamente comentado en el vídeo de Zambullidas número 13, en donde comento los puntos que gestionan al Zang. No obstante, cuando vemos el meridiano de pulmón, un 80% de sus puntos tienen indicaciones clínicas cutáneas. Os los adjunto aquí someramente, aunque comentaremos esto con los niveles energéticos. Y la mayor parte de los puntos de pulmón tienen acciones sobre la sensibilidad de la piel o en su función de defensa ante las energías perversas, que es un tipo de patología que no nos encontraremos en la piel. Cuando un perverso entra a través de la piel va a las capas profundas, pero lo más frecuente no es que de clínica cutánea. O sea que una cosa es que consideremos las patologías del Zang de pulmón y los puntos que los rigen o que están en relación con él. Por ejemplo, Renmai 20 sería un punto en relación con el pulmón a través del Po, como hemos visto antes. Y otra cosa son las del meridiano, que incluyen otras resonancias, como por ejemplo en el caso del pulmón, el nivel energético Taiying, que es de apertura al exterior. El Shisheng Shi Yuan, el espíritu original de los cuatro sabios, decía el chi de pulmón es abundante, entonces la piel y los pelos son compactos y lustrosos. Vemos que incluye entre las resonancias los pelos. Ling Shu 10 nos dice el chi de Shu Taiyin, que es el meridiano de pulmón, está agotado, entonces la piel y los pelos se desecan. O sea que una alteración del Zang de pulmón puede dar piel seca, una piel marchita o arrugas. Mientras que si hablamos de la función Wei Qi que gestiona el pulmón, cuando hay una debilidad de la misma podemos encontrar dermografismo, neurodermatitis, pero también urticarias.
Y esto me ha parecido muy interesante porque lo he encontrado hablando de fisiología y en cambio en el diagnóstico diferencial de las urticarias no he encontrado que una deficiencia de Wei Qi de pulmón las favoreciera. Y no sé si lo relacionáis con pacientes, aquellos que podemos decir el dicho castellano de a perro flaco todos son pulgas, que están muy debilitados y que van teniendo una cosa tras otra y encima se toman un fármaco y la reacción alérgica que no le habías realizado nunca les sucede entonces. Y es interesante pensar que esta persona debilitada tiene su Wei Qi debilitada y es más proclive a realizar una reacción alérgica que no lo había hecho nunca. Y también interesante es saber que en algunos casos de urticarias a lo mejor simplemente lo que hay que hacer es nutrir al pulmón y la Wei Qi, que viene del jiao inferior. Vale, continuemos. El siguiente zang relacionado con la piel que os voy a comentar es el corazón. Sus funciones están explicadas en el vídeo de Zambullidos número 14. Su Wen 10 dice: el pulmón se une a la piel, su brillo está en los pelos, pero a continuación dice: su dominio está en el corazón. O sea que a nivel de la piel, la influencia de la sangre del corazón se manifiesta esencialmente, como sabéis, sobre la tez. Y sabemos que si hay una disfunción del corazón, podemos encontrar una tez hinchada, con arrugas, en el caso de que haya un vacío de sangre. En el caso de un estancamiento de Xue del corazón, la tez lo manifestará en forma de tono cianótico. En el caso de un fuego de corazón, que es transportado por la sangre hacia la piel, puede haber urticaria, pero también pénficos vulgar, etc., en general. Y en el caso de un viento que sustente la agitación del Shen, puede ser, por ejemplo, que las cicatrices sean pruriginosas. Todas estas informaciones las he ido extrayendo de diversos artículos relacionados con la piel. A nivel del sudor, me pregunto si es la vertiente psíquica, la del corazón, la que actúa sobre él. Porque en I Ching 23 nos dice: el corazón transforma los líquidos y produce el sudor. Hablo del sudor porque en las funciones de la piel, que comentaré más adelante, veréis que la termorregulación es una de las suyas y se realiza a través del sudor, que tiene otras funciones. Porque el sudor purifica la sangre a nivel de la piel, pero esto lo hace bajo el control del corazón. A nivel psíquico, la emotividad retracta el Shen que está alojado en los Mai, y esta retracción de los Mai provoca una expulsión de Jinye en forma de sudor, pero también permite a los Po y a los Gui, a los fantasmas, errar, abriendo los orificios de la piel y también provocando sudor. De modo que vemos un doble mecanismo por el cual el psiquismo provoca el sudor, por una retracción de los Mai que expulsa los Jinye hacia afuera, pero también por la apertura de los Po y los Gui. Hablaremos de los poros y vemos que Gui está en el ideograma de los poros, los permite errar abriendo los orificios cutáneos y provocando sudor también. En lo que concierne a los puntos de corazón, hay un 30% de los cuales tienen indicaciones clínicas, que es muy poquito porque es un meridiano corto, y casi todos ellos hablan o bien de problemas de sequedad o bien de impurezas en la sangre, que son evacuadas a través de la piel. El tercer zang del que voy a hablar es el hígado, que casi no voy a hablar porque es de los mejores conocidos y ni siquiera hice un vídeo especial. Todos sabéis que almacena la sangre y que es la sangre la que aloja y nutre al Shen. En caso de deficiencia de sangre de hígado, la piel será seca, pero también será flácida y se verá influida porque los músculos subcutáneos a los que estaba anclada la hipodermis también se ven malnutridos por esta deficiencia de sangre de hígado. Aquí podéis ver las indicaciones clínicas cutáneas de los puntos del meridiano de hígado. Apenas un 35% de los mismos presentan este tipo de patología. Y si os fijáis en el tipo de indicaciones clínicas, veréis que lo que predomina aquí es el calor de la sangre. Otra de las funciones que rige el hígado es la función Su-Xie, que influye en la circulación de la sangre. Por tanto, todos los problemas de estancamiento de sangre
que se puedan manifestar también a nivel cutáneo pueden ser tratados por los puntos que comandan este Zang. También realiza el hígado, sobre todo en primavera, una función de evacuación, de detoxificación de la sangre. Y aprovecho para comentaros que los puntos que favorecerían esta función, que es fisiológica, pero que es necesaria y que se puede amplificar, son hígado 6 e hígado 10. Pasemos al bazo. El bazo está ya explicado en las zambullidas, en el vídeo número 8. Y aquí solo os quiero comentar que Suwen 70 afirma: el bazo gobierna la boca y, por lo tanto, las dermatitis periorales pueden ser una patología debida a un calor en el bazo. Por otra parte, sabemos que el bazo es el que produce qi xue y que un vacío de bazo puede dar una malnutrición de la piel, pero a nivel patológico también nos podemos encontrar, por ejemplo, con una esclerodermia que sea debida a un vacío de bazo. Las funciones de transporte y transformación de los yin-ye dependen también del bazo. Un signo típico de este vacío serían las bolsas suborbitarias, que pueden ser uno de los primeros signos de vacío de chi de bazo, que se está complicando con humedad por esta ausencia de falta de transporte y transformación. Pero a nivel general de la piel, la clínica que predominará será la de humedad, pénfigos, eczemas crónicos, etc. Otra de las funciones del bazo es la función estíptica o de contención. Mantiene la sangre en los vasos. Por tanto, todas las lesiones de tipo petequias o púrpura pueden no solo ser debidas a un estancamiento de sangre, sino también a un vacío de chi de bazo, el cual, por cierto, también controla los músculos subcutáneos y el tejido adiposo. Y por tanto, no solamente una deficiencia de sangre de hígado puede dar flacidez en la piel, sino que una piel hipotónica o flácida puede ser la expresión de un vacío de chi de bazo. Y en general la gente con vacío de chi de bazo, si os percatáis, son personas con las carnes blandas. Pero ahora estábamos hablando de la piel específicamente. En cambio, los puntos de su meridiano son relativamente pocos los que tienen indicaciones clínicas cutáneas, un 35% aproximadamente. Está en el nivel Tai Yin de apertura y, si veis, la clínica que predomina en estas patologías es o bien de sequedad, que hemos comentado, o bien de una sangre impura, que no se evacúa por el nivel energético Tai Yin. Pasemos al riñón, que fue comentado en el vídeo de zambullidas número 11. Lingshu 47 afirma: el riñón está en relación con San Jiao y con la vejiga, la cual tiene una influencia sobre los poros y la pilosidad del cuerpo. Y en Suwen 64 se dice que cuando hay un factor patógeno en los riñones, la piel está afectada y hay una erupción cutánea. Bueno, sabemos que el yin de riñón es la raíz del agua del cielo anterior y que también es el receptáculo del agua del cielo posterior. Entonces, el agua que es vaporizada en el jiao medio se condensa en el pulmón y, gracias a su descenso, estos líquidos se acumulan en el yin de riñón, el cual gobierna el agua en su conjunto. Y de dicha presencia adecuada depende la nutrición de la piel y el brillo que la refleja. ¿Qué nos podemos encontrar a nivel patológico? Un vacío de chi de riñón, como la esencia de riñón no nutre la sangre, puede provocar una escasez de yin-ye y, por tanto, desecación y patologías de este tipo, por ejemplo, la ictiosis. El vacío de yin de riñón puede reflejarse a nivel de la piel en forma de ojeras negras o manchas oscuras, que son típicas con la gente que nos hacemos mayores. ¿Y el vacío de yang de riñón? Entonces el agua se acumula en el espacio entre la piel y los músculos, y por eso hay este edema subcutáneo que también puede provocar las bolsas de agua infraorbitarias, como el vacío de chi de bazo.
Y cuando el frío afecta al riñón, nos podemos encontrar con cicatrices atróficas. El vacío de esencia de riñón, sobre todo, se manifiesta en forma de envejecimiento precoz de la piel, arrugas y caída de los cabellos. También puede ser la base de enfermedades modernas complejas de la piel como el lupus o la esclerodermia. Estas enfermedades en general están asociadas a un yin fuego, ascenso patológico del fuego ministerial debido a un vacío de yuan chi. Y entonces tenemos que hay signos contradictorios, como por ejemplo una erupción cutánea roja, mientras que tenemos la lengua, por ejemplo, pálida. En lo que respecta a los puntos de su meridiano, un 40% de los puntos del meridiano de riñón tienen indicaciones clínicas que las veis aquí. Y cuando las analicéis con calma veréis que predominan los cuadros de calor, humedad o calor de la sangre a nivel de la piel. Maestro de corazón fue comentado en el vídeo de Zambullidas que hablaba de los nombres de la función cardíaca. Aquí solo os quiero comentar que tiene estos puntos en su meridiano que tratan de patología cutánea, constituyen aproximadamente un 50%. Y cuando los analicéis con calma veréis que predominantemente nos están hablando de cuadros de calor en la sangre. Y otras resonancias hacen referencia a los Fu, sobre los que en realidad los autores han hablado muy poco. Se ha hablado mucho más de los órganos que de toda la relación de los Fu con la vía de los Jinye, una explicación de la fisiología interna. Claro, es que en todo el cuerpo acaba reflejándose el funcionamiento del conjunto y también en la piel. Como los Fu han sido explicados exhaustivamente en los vídeos precedentes, voy a intentar comentar lo más someramente posible lo que afecta a la piel. Perteneciente al metal asociado a Po, que tenía relación con las aperturas, y perteneciente a Yang Ming, el intestino grueso, aquel que hace transitar con esfuerzo las aguas y los granos, y que decía Josep Barry Malemvitz que recolecta lo fructificado en verano y condensa los soplos bajo el límite de la piel, es una víscera que es tierra del pulmón, que arraiga las funciones del pulmón, tiene una relación Biaoli con este. Vemos, por ejemplo, cómo hay puntos como Dumai 3, que está en la metámera de vejiga 25, que es el Shu de intestino grueso, que ubicado además en Taiyang, tiene acciones cutáneas. Y su punto Mu, estómago 25, ubicado en Yangming, también las tiene. ¿Y qué decir de su meridiano? Un 40% de los puntos de intestino grueso tienen acción cutánea. Y cuando analicéis con calma las indicaciones clínicas que os he dejado en esta diapositiva para que podáis hacer un pantallazo, veréis que fundamentalmente tratan el calor y la sequedad en la piel. Y hablaremos del nivel energético Yangming y sus acciones. Este Fu ya está explicado en el vídeo número 10 de esta lista de reproducción de Zambullidas. ¿Y qué decir de las relaciones de estómago con la piel? Pues que pertenece al nivel energético Yangming, con sus connotaciones de metal, como hemos visto, y de cierre el interior, y que forma una gran cúpula con bazo. Por tanto, todo lo que sucedía con el bazo es muy aplicable también al estómago. Su extracción de Qi Xue favorece la llegada de los Jinye, de los líquidos, a la piel. Todas sus funciones han sido analizadas en el vídeo de Zambullidas número 7 y aquí solo querría añadir que un 30% de sus puntos tienen indicaciones clínicas cutáneas, que de nuevo podéis ver en la diapositiva, y que probablemente porque pertenece al movimiento tierra, si analizáis las indicaciones clínicas cutáneas de dichos puntos, veréis que a diferencia de intestino grueso, que trataba sobre todo calor y sequedad, los puntos del meridiano Zhu-Yangming de estómago tratan cuadros de calor, humedad en la piel. Voy a comentar muy someramente el intestino delgado y la vejiga, que ambos pertenecen al nivel Taiyang,
El intestino delgado ha sido explicado en el vídeo número 9 de esta lista de reproducción, aquel que recepciona para hacer prosperar. Lo referente a esta víscera con sus puntos Mu y Shu ya ha sido comentado en dicho vídeo. Y si nos referimos al meridiano, que es el que también refleja la condición de este Fu, pertenece al nivel energético Tai Yang y tiene un 65% de puntos con indicaciones cutáneas, que de nuevo tenéis aquí y que yo diría que tienen en común de tratar los Yin-Ye, porque o bien nos encontramos con síntomas que reflejan sequedad en la piel, como síntomas que refieren humedad en la piel. Y el que comparte su nivel energético, el meridiano de vejiga, que fue explicado en el vídeo 12 de la lista de reproducción de zambullidas, en el cual se analiza su relación íntima con el pulmón, porque el pulmón tiene la función de descenso, pero luego vejiga es el que hace subir los Yin-Ye no solamente al pulmón, sino que además es a través de su meridiano que los Yin-Ye difunden a la piel. Podemos pensar que no es un porcentaje muy elevado que un 30% de los puntos del meridiano de vejiga tengan acciones cutáneas, pero hablamos de un meridiano muy, muy largo. Y ubicado en el nivel energético Tai Yang, el análisis de las indicaciones clínicas de sus puntos nos hablan también de relación con los Yin-Ye, o bien cuadros de sequedad o bien cuadros de humedad. Y además yo observo que algunos de sus puntos hablan de sensibilidad cutánea. No quiero comentar aquí los grandes puntos de acción cutánea de los meridianos. Lo que quiero ahora es hacer hincapié en el resto de los puntos del meridiano, que en algunos de nuestros pacientes pueden ser el punto que resuelven una clínica cutánea. Porque si no, nos encontramos tratando los problemas de la piel con apenas unos puntos siempre los mismos. Y, por ejemplo, en este meridiano nos habla de sensibilidad o de dolor en la piel los puntos vejiga 20, vejiga 22 y vejiga 67. Los Shu del bazo, de Sanjiao y el punto final del meridiano que parece recolectar todo el yang de este nivel energético para conducirlo al punto 1 de riñón, y es como si metiera el yang en el yin. Claro que si todo este vuelco en un punto yin distal no se realiza, queda todo el yang bloqueado en superficie y es normal que la piel sea dolorosa. Por eso me parece tan importante profundizar en los puntos uno a uno, porque no son menores. Y bien, vamos a tratar de ir acabando con los Fu, comentando Sanjiao, una víscera que ha sido analizada en el vídeo número 15 de estas zambullidas, cuyos puntos con acción cutánea podéis ver en esta diapositiva y que os adelanto que cuando los analicéis veréis que sobre todo tratan cuadros de viento. Los dos meridianos del nivel Xiao-Yang, que son Sanjiao y vesícula biliar, tratan cuadros de viento y también tratan problemas de sensibilidad en la piel. Los de Sanjiao tratan sobre todo cuadros de viento-calor, como podéis ver, y yo lo atribuyo a una falta de Yin-Ye. Respecto a la piel dolorosa, podéis ver, por ejemplo, que Sanjiao 7 o Sanjiao 21 tienen indicaciones clínicas en este sentido. Y para finalizar con las resonancias de la piel, vamos a abordar aquella víscera que rige todos los inicios, la vesícula biliar, a la que en su momento le fue dedicada toda una lista de reproducción y que podéis consultar en mi canal. Compartiendo con Sanjiao el nivel Xiaoyang, al margen de los puntos Shu y Mu que rigen a la víscera en sí, los puntos del canal de vesícula biliar, Zu Xiaoyang, tratan sobre todo viento, como hemos visto en el nivel Xiaoyang, pero a diferencia de Xiaoyang que trataba viento-calor, aquí lo que tratan los puntos sobre todo es viento-humedad. También hay síntomas de hipersensibilidad en la piel. Así, por ejemplo, los puntos vesícula biliar 6 y vesícula biliar 12 tratan alteraciones cutáneas con dolor. Yo pienso que el hecho de que traten viento-humedad es que la puesta en marcha de la vesícula biliar
es necesaria para la movilización de los Jinye. Y esto explica por qué mucha de la clínica, ya no solo cutánea, sino general de los puntos de este meridiano, está relacionada con cuadros de humedad. Y todos aquellos que habéis ya examinado la lista de reproducción dedicada a esta víscera, sabéis que comparte con el bazo la gestión de todos los Fu en el centro del territorio corporal. No quiero que penséis que no soy consciente de la vastedad de la información que estoy dando y de que uno se puede sentir totalmente sobrepasado con ello. Yo llevo 4 meses dedicada a estudiar la piel con todos los autores. He intentado hacer una síntesis, no simplificada, de en qué podemos pensar. En el vídeo que viene a continuación voy a abordar el mismo tema de la piel, pero desde otra perspectiva, desde sus funciones, para intentar llegar a esas mismas resonancias desde otro sitio. No obstante, me gustaría que recordarais que he dicho antes que un paciente tiene que ser examinado en su conjunto. Y también hemos comentado en el punto número 3 del vídeo anterior que la piel estaba en íntima asociación con el Shen. Entonces, si nosotros hacemos una historia clínica cuando nos viene un paciente con una patología cutánea y tenemos la tranquilidad de hacer una historia clínica completa, desde una perspectiva física, anotando todos los síntomas presentes y los pretéritos y haciendo los diagnósticos de Zangfu y viendo lo que hay, desde una perspectiva también emocional, empezando por el background, por el origen en la infancia, con lo cual podemos evaluar el estado inicial de los extraordinarios, que también hemos comentado. Y a continuación ver con qué tipo de dificultades psicoemocionales topa la persona, lo cual nos da información que puede resonar sobre los extraordinarios o puede resonar sobre un Zang o sobre un Fu o sobre un nivel energético de los que no hemos hablado todavía. Si miramos sus pulsos, vemos el estado de su lengua y vamos cruzando datos. Y una cosa que no he tenido la oportunidad todavía de explicar, pero tengo la dificultad añadida de las imágenes, que es hablar de las tipologías que también pueden orientar. Una vez realizado todo este trabajo, es cuando podemos empezar a pensar qué resonancia puede estar implicada de entrada en la patología cutánea que abordáis. Y es por este motivo que os he adjuntado toda la información de las indicaciones clínicas que he podido recopilar de los puntos de acupuntura de todos los meridianos, para que, más allá de los grandes tratamientos generales, a lo mejor la patología de vuestro paciente recala en algún punto específico de estos. Y probablemente por esto es tan difícil de tratar la piel también con medicina china, porque las posibilidades, como habéis visto, son múltiples. Y claro, podemos pensar que no responden con acupuntura. Es que lo más probable es que ni hayamos rozado la cuerda sobre la que resonaban. Pero ahora vamos a intentar hacerlo y más allá de eso incluso vamos a intentar dar con la nota precisa que abra la puerta del bienestar a alguno de ellos.